Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. En el año 3205, la Tierra ya no era el hogar de la humanidad. El planeta estaba reducido a ruinas, poco más que un mito, con los seres humanos supervivientes dispersos por la galaxia. Entre ellos se encontraba Lyra, una chica de 19 años que vivía bajo el tiránico gobierno de los Kraan, un poderoso imperio alienígena que prosperaba gracias a la conquista y la subyugación. Los Kraan eran una especie brutal de aspecto reptiliano, con escamas verde oscuro y ojos que brillaban como brasas. Disfrutaban de su dominio obligando a los esclavos humanos a luchar en arenas de gladiadores para su entretenimiento. Lyra era pequeña, de solo 1,50 metros de altura, con el pelo castaño enmarañado y unos ojos verdes feroces que brillaban más allá de su edad. Su piel tenía marcas de batallas pasadas, pero su espíritu permanecía intacto. Había sobrevivido donde otros habían caído, engañando a sus enemigos con su velocidad y astucia en lugar de con la fuerza bruta. Se burlaban de ella, llamándola débil y frágil, pero Lyra sabía más que los demás, tenía un secreto, una visión a la que se aferraba en los momentos más oscuros, una visión de una espada escondida en las profundidades de las ruinas de la Tierra. Según la leyenda, la espada era la clave para la salvación de la humanidad. Conocida como la espada del filósofo, se decía que otorgaba un poder inimaginable al único ser de corazón puro que pudiera empuñarla. Un día, mientras Lyra estaba sentada en su jaula, esperando su próxima batalla, oyó a los guardias Kraan hablar en su lengua gutural. Se reían de su próxima lucha, confiados en que sería la última. Su oponente, decían, era un campeón, un monstruoso guerrero alienígena 2 veces más grande que ella. Sin embargo, Lyra no tenía miedo. Ya había sobrevivido a cosas peores. La puerta de la arena se abrió con un chirrido y Lyra entró en la luz deslumbrante. La multitud de espectadores alienígenas estalló en risas y burlas, despreciando su pequeña figura. Al otro lado de la arena estaba su oponente, un imponente guerrero Kraan, con el cuerpo cubierto por una gruesa armadura y las manos empuñando un enorme martillo de guerra. Se burló de Lyra, levantando el arma en el aire. Debería suplicar clemencia, pequeño humano, gruñó el guerrero, su voz resonando en la arena. Lyra agarró su daga oxidada, su única arma. Era vieja y poco más resistente que chatarra, pero no necesitaba un arma mejor. Tenía su mente, su velocidad y la ardiente convicción de que estaba destinada a algo más grande. La señal para comenzar la lucha resonó en toda la arena y el guerrero avanzó blandiendo el martillo con fuerza letal. Sin embargo, Lyra ya se había movido, lanzándose a un lado en el momento en que el martillo chocó contra el suelo, enviando una onda de choque por toda la arena. La multitud se divirtió con el espectáculo, pero Lyra no estaba allí para entretenerlos, estaba allí para ganar y, lo más importante, para sobrevivir. Durante varios minutos, Lyra esquivó y se movió con agilidad, evitando cada uno de los brutales ataques del guerrero. Con cada fallo, su frustración aumentaba, convirtiéndose en golpes más imprudentes. Finalmente, Lyra vio su oportunidad. Cuando el guerrero levantó el martillo para asestar otro golpe, ella se lanzó hacia adelante, cortando la zona expuesta de su armadura. Su espada apenas le rasgó la superficie, pero fue suficiente para hacerle tropezar. La multitud jadeó, sorprendida. No era así como esperaban que transcurriera la lucha. Lyra aprovechó la ventaja, esquivando otro golpe salvaje y deslizándose detrás de su oponente. Con un movimiento rápido, le clavó la daga en la parte posterior de la rodilla, alcanzando un punto vulnerable. El guerrero soltó un rugido de dolor y cayó de rodillas. Lyra saltó sobre su espalda, agarrándose a su armadura mientras él se debatía. Con un último empujón, le clavó la daga en la base del cráneo, silenciándolo para siempre. La arena quedó en silencio por un momento antes de estallar en aplausos salvajes, pero los espectadores no estaban animando a Lyra. Lo que querían era sangre, era espectáculo. Para ellos, ella no era más que otra esclava, otra luchadora en sus interminables juegos, pero a Lyra no le importaban los aplausos. Había sobrevivido y eso era lo único que importaba. Mientras los guardias la arrastraban de vuelta a su jaula, maltratada y herida, recordó la espada del filósofo.
Sabía que, si escapaba y encontraba la espada, tendría el poder de poner fin al reinado de los Crán. Solo necesitaba una oportunidad. Encerrada en su pequeña celda mal iluminada, la mente de Lyra bullía y la visión de la espada era ahora más clara que nunca, casi podía sentir su poder llamándola, instigándola. Durante días, Lyra observó los movimientos de los guardias, estudiando sus rutinas, buscando cualquier debilidad en sus defensas. Y entonces lo encontró, una pequeña abertura en la esquina de su celda, lo suficientemente grande como para que ella pudiera pasar. No era mucho, pero era su única oportunidad. Esa noche, cuando los guardias apagaron las cámaras de vigilancia, Lyra actuó. Cogió un trozo de metal oxidado que había escondido debajo de la cama, lo introdujo en la tapa de la abertura y la abrió. Su corazón se aceleró mientras trabajaba, con cada chirrido y gemido del metal resonando en el silencio. Después de lo que pareció una eternidad, la tapa se soltó y Lyra se arrastró dentro del estrecho conducto. El aire del conducto era sofocante y la oscuridad la envolvía por completo. Lyra avanzó lentamente, apoyándose en las manos y las rodillas, con el corazón latiendo con fuerza. Podía oír el suave zumbido de las máquinas y las voces lejanas de los guardias, pero, por ahora, estaba a salvo. Después de lo que parecieron horas, Lyra llegó al final del conducto. Miró a través de la reja y vio una bahía de atraque llena de pequeñas naves de transporte. Era su salida, pero no podía simplemente correr. La bahía estaba fuertemente vigilada, con soldados Crán vigilando cada rincón. Lyra examinó la sala en busca de un lugar donde esconderse y, de repente, vio a un grupo de esclavos humanos muy parecidos a ella cargando cajas en una de las naves. Eran esclavos humanos vestidos con uniformes sencillos, indistinguibles entre sí en la penumbra. Era su oportunidad. Lyra respiró hondo y se preparó para lo que tenía que hacer a continuación. Esperó a que los guardias desviaran la atención por un momento antes de abrir la reja lo más silenciosamente posible. Cayó en las sombras detrás de una pila de cajas, examinó el área y se aseguró de que nadie la hubiera visto. Los supervisores Crán estaban distraídos, gritando órdenes a los esclavos humanos mientras estos cargaban rápidamente las naves de transporte. Lyra vio un uniforme abandonado cerca de un montón de materiales desechados. Corrió, se puso la tela áspera sobre sus harapos y se cubrió el pelo negro azabache con una gorra de tela. Le latía con fuerza el corazón, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que actuar como una habitante local o todo se vendría abajo. Lyra cogió una caja cercana, tensando los músculos mientras la levantaba sobre un carrito. Se movía con los demás seres humanos, sin apartar la vista de las naves de transporte. Los Crán apenas le prestaban atención, estaban demasiado concentrados en la operación. El plan de Lyra estaba funcionando, pero aún no se sentía segura. Cuando se cargaron los últimos suministros, los supervisores ordenaron a los esclavos que regresaran a sus alojamientos. Lyra se quedó atrás, fingiendo terminar de sujetar una de las cajas. Cuando los guardias se dieron la vuelta, se lanzó a las sombras detrás de la carga, agachándose mientras la rampa comenzaba a subir. Era el momento, Lyra se deslizó por la abertura que se estrechaba a tiempo, encontrándose en una bodega de carga abarrotada. El espacio estaba mal iluminado, lleno de suministros y equipos, y olía a metal y aire viciado. Se agachó detrás de una pila de cajas, respirando con dificultad, pero celebrando en silencio haberlo conseguido. En la nave, el zumbido de los motores se hizo más fuerte cuando ésta despegó, alejándose de la arena y de la capital del Imperio Crán. El corazón de Lyra se llenó de esperanza, por fin era libre. Sin embargo, mientras la nave ascendía hacia el espacio, sabía que eso era solo el principio. Aún quedaba la cuestión de encontrar la espada sagrada. La leyenda decía que estaba escondida en las profundidades de las ruinas de la Tierra, un mundo del que Lyra solo había oído hablar en susurros. Si lograba llegar allí y hacerse con la espada, sería la clave para derrotar a los Crán. Sin embargo, no sabía dónde estaba la Tierra ni cómo llegar hasta allí. Se sentó tranquilamente en la bodega de carga, planeando su próximo paso. No podía permanecer escondida mucho tiempo, tarde o temprano, la tripulación la descubriría. Lyra se asomó detrás de las cajas, tratando de ver la disposición de la nave. Era pequeña y no había forma de saber cuántos soldados había a bordo. Necesitaba una forma de volver a mezclarse entre ellos. Quizás podría encontrar otro uniforme,
algo que formara parte de la tripulación. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, oyó pasos pesados resonando en el pasillo. El corazón de Lyra se aceleró mientras se pegaba a la pared, con la mente trabajando en busca de un plan. Los pasos se hicieron más fuertes. No podía permitirse el lujo de que la atraparan ahora. Pensando rápidamente, vio un panel de acceso en el lateral de la pared. Tras echar un rápido vistazo para asegurarse de que nadie la observaba, abrió el panel y entró en el reducido espacio, justo cuando se abría la puerta de la bodega. Desde su escondite, vio entrar a 2 soldados Kran, cuyos ojos reptilianos examinaban la sala. «Todo seguro aquí», murmuró uno de ellos con voz grave y gutural. «No hay señales de problemas». El otro soldado asintió. «Bien, vamos a informar». Lyra contuvo la respiración, con el cuerpo rígido, mientras regresaban a la salida. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se cerró de nuevo y los pasos se desvanecieron en la distancia. Lyra exhaló y su cuerpo se relajó un poco. Tenía que salir de esa nave lo antes posible. Esperó hasta estar segura de que no había moros en la costa y luego se deslizó con cuidado fuera del panel de acceso. Su mente estaba concentrada. Tenía que hacerse con el control del transporte y encontrar la manera de trazar un rumbo hacia la Tierra, pero eso significaba que tenía que llegar a la cabina. Aún así, no había vuelta atrás. Lyra no podía dejar que el miedo la detuviera, ya había llegado tan lejos y la visión de la espada la mantenía en movimiento. Con el pulso acelerado, se deslizó por el pasillo, manteniéndose en alerta máxima. Los estrechos pasillos de la nave parecían un laberinto, pero mantuvo sus movimientos tranquilos y deliberados, evitando ser detectada mientras se dirigía hacia la parte delantera del transporte. Cada paso era un riesgo, pero no había otra opción. Al acercarse a la cabina, Lyra se detuvo, escuchando las voces que provenían de la puerta. Había al menos 2 pilotos Kran dentro, discutiendo el destino de la nave. La mente de Lyra se aceleró, tenía que pensar rápido. Vio un panel de control en la pared cercana y tuvo una idea. Moviéndose rápidamente, accedió al sistema y abrió una pantalla de diagnóstico. Con unas pocas teclas, activó una alarma, un aviso de incendio en la bodega inferior. En cuestión de segundos, sonó la alarma y los pilotos saltaron de sus asientos, saliendo corriendo de la cabina para investigar. Lyra los vio correr por el pasillo y se lanzó al interior de la cabina antes de que la puerta pudiera cerrarse. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba hacia el asiento del piloto. Los controles no le resultaban familiares, pero no dudó. No tuvo tiempo para dudar de sí misma. Respirando profundamente, Lyra comenzó a examinar los mapas estelares en busca de la Tierra. Sus dedos volaron sobre los controles, estableciendo un rumbo. La nave de transporte giró ligeramente al cambiar de dirección y Lyra sonrió, a pesar del miedo que la consumía. Lo había conseguido, estaba en camino. Lyra se dirigió hacia la Tierra. Sin embargo, este viaje estaba lejos de terminar. Lyra se recostó en el asiento del piloto, recordando la espada. Ahora podía sentirla con más fuerza que nunca. Los Kran no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Ella no solo sobreviviría, sino que contraatacaría. Mientras Lyra se precipitaba por el vacío del espacio, los motores de la nave vibraban bajo sus pies. Una extraña calma se apoderó de ella. La nave se dirigía a la Tierra, un planeta que nunca había visto, pero con el que sentía una profunda conexión. La llamada de la espada se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba, un impulso silencioso que la guiaba. Sin embargo, aún no estaba sola. Los soldados Kran pronto descubrirían que la alarma de incendio era falsa y que solo tendría una oportunidad de escapar antes de que regresaran a la cabina. Su mente trabajó rápidamente, examinando los sistemas de navegación en busca de algo que pudiera hacer. Durante años, la Tierra había sido un recuerdo lejano para la mayoría de los humanos, pero la leyenda decía que ahora era un desierto desolado y peligroso, con sus ciudades y ruinas invadidas por máquinas hostiles y fuerzas rebeldes abandonadas tras la última guerra. Lyra no podía concentrarse en eso ahora. Primero tenía que proteger la nave. Se levantó y se dirigió al panel de control junto a la puerta. Tras echar un rápido vistazo al pasillo, activó la secuencia de bloqueo de la cabina. Las gruesas puertas metálicas se deslizaron hasta su sitio con un fuerte ruido metálico, sellándola en su interior. Eso le daría algo de tiempo, pero no mucho,
los Kran tendrían sistemas de respaldo para anular el bloqueo. Se dirigió a la matriz de comunicaciones. Lyra sabía que el Imperio Kran tenía espías y exploradores patrullando los límites exteriores de la galaxia y que, sin duda, estarían vigilando esa ruta de transporte. Tenía que borrar cualquier rastro del destino de la nave antes de que se dieran cuenta. Sus dedos bailaron sobre la consola, desactivando las señales de rastreo y borrando los registros de navegación. Un rápido vistazo al radar de la nave no mostró otras naves en persecución. Por ahora, parecía estar a salvo. La nave se balanceó ligeramente al entrar en un portal de disformidad, el fondo estrellado del espacio difuminándose en rayos de luz a medida que se acercaba al sistema terrestre. Pronto se enfrentarían a lo que les esperaba. De repente, el sistema de comunicaciones cobró vida. Lyra se quedó paralizado. Transporte, informe por qué ha cambiado de ruta. La voz al otro lado era aguda, inconfundiblemente Kran. Transporte, responde inmediatamente. El corazón de Lyra se aceleró, tenía que pensar rápido. Disimulando su voz, se inclinó sobre el panel de comunicaciones y habló en el tono más áspero que pudo. Fuego en las cubiertas inferiores, gruñó, imitando el tono de los oficiales de Kran que había oído. Todo bajo control, pero hemos tenido que cambiar temporalmente de ruta por razones de seguridad. Volveremos a la ruta normal en breve. Hubo una larga pausa. Lyra contuvo la respiración, rezando para que el engaño se mantuviera. Entendido, respondió finalmente la voz, pero será mejor que lo solucionen pronto o enviaremos una patrulla a investigar. Lyra suspiró aliviada cuando las comunicaciones se silenciaron. Había ganado algo de tiempo, pero el reloj seguía corriendo. La Tierra estaba ahora a solo unas horas de distancia y no tenía ni idea del tipo de recepción que le esperaba cuando llegara. La nave explotó por la puerta de disformidad. Las estrellas recuperaron su forma natural mientras el planeta se alzaba ante ellos. La Tierra flotaba como una reliquia olvidada en la distancia, con su atmósfera nublada y oscurecida por la contaminación. Desde la órbita, veía enormes ciudades abandonadas esparcidas por la superficie, con sus imponentes ruinas destacando como dientes rotos. Sin embargo, allí, en el borde oriental de un continente, algo latía con energía, un faro antiguo y resplandeciente, débil, pero inconfundible. El corazón de Lyra se aceleró, sabía que tenía que ser la espada. Su poder era innegable, atrayéndola implacablemente. Los soldados Kran intentaban abrirse paso, haciendo eco en el pasillo mientras gritaban órdenes, furiosos por haber sido excluidos. Lyra activó rápidamente la secuencia de descenso de la nave, guiándola a través de la atmósfera hacia la superficie. La nave rugió al atravesar la espesa capa de nubes del planeta, con la turbulencia sacudiendo las paredes a su alrededor. El ruido en la puerta se hizo más fuerte, los Kran estaban claramente utilizando algún tipo de herramienta cortante para abrir el metal. Lyra tenía que actuar con rapidez. Mientras la nave descendía, divisó un claro cerca de las ruinas, un lugar donde podría aterrizar sin ser vista de inmediato. Con una sacudida brusca, el transporte aterrizó, levantando una nube de polvo y escombros. Lyra no perdió tiempo. Sacó un pequeño paquete del compartimento de almacenamiento de la cabina y se lo colgó al hombro. Dentro había raciones, un pequeño arma de energía y un escáner portátil, herramientas que esperaba que fueran suficientes para sobrevivir a lo que se avecinaba. La puerta detrás de ella finalmente se dio con un chirrido metálico y oyó a los soldados Kran irrumpir en la cabina. «Ahí está», gritó uno de ellos. Lyra se giró a tiempo para ver al primer Kran alcanzar su arma. Reaccionó instintivamente, sacó la pistola de energía y disparó. El disparo alcanzó al soldado cuadrado en el pecho, derribándolo en el pasillo, pero había más en camino. Lyra sabía que no podía luchar contra todos ellos. Corrió hacia la salida de emergencia y golpeó el panel de liberación con el puño. La escotilla se abrió con un estruendo y ella saltó de la nave, aterrizando en el espeso polvo de la superficie de la Tierra. El aire era escaso y acre, y le quemaba los pulmones mientras jadeaba para respirar. Detrás de ella, los Kran la perseguían. Lyra podía oír sus gritos mientras se apresuraban a alcanzarla. Sin embargo, ella tenía una ventaja. Ellos no conocían este planeta, nadie lo conocía. Lyra se sumergió en las ruinas, levantando polvo con los pies mientras se lanzaba entre paredes derruidas y oxidadas. La ciudad era un laberinto de estructuras olvidadas,
metal retorcido y vegetación. Se movió rápidamente, siguiendo instintivamente el tirón de la espada, dejando que ésta la guiara más profundamente en el corazón de las ruinas. Los gritos de los Cram fueron desapareciendo a medida que se alejaban, pero Lyra sabía que no se rendirían fácilmente. Tenía que llegar a la espada antes que ellos. Más adelante, las ruinas se abrieron a un enorme patio. En el centro había una gran estructura antigua, parcialmente en ruinas, pero aún en pie sobre los escombros que la rodeaban. En su centro, un pedestal de piedra brillaba débilmente con la misma energía que había visto desde la órbita. El pulso de Lyra se aceleró. La espada estaba allí, pero no estaba sola. Al acercarse al pedestal, una figura salió de las sombras, alta y encapuchada, vestía una túnica andrajosa. El rostro de la figura estaba oculto por una capucha, pero Lyra podía sentir el poder que emanaba. «Te estaba esperando», dijo la figura con una voz baja y amenazante. «La espada te estaba esperando». La mano de Lyra apretó la empuñadura de su arma de energía, pero no la levantó. Algo en la figura le resultaba familiar, como la energía de la espada, su presencia resonaba en ella. «¿Quién eres?», exigió Lyra, con voz firme a pesar de la agitación emocional que sentía. La figura levantó ligeramente la cabeza, revelando bajo la capucha unos ojos brillantes y penetrantes. «Soy el guardián de la espada», dijo, «y tu viaje está lejos de terminar». Lyra se quedó atónita ante la misteriosa figura, su mente bullía con preguntas. La atracción de la espada era más fuerte que nunca, como un eco lejano que la incitaba. «Pero primero, debes demostrar que eres digna de empuñarla». El corazón de Lyra latía con fuerza. Había llegado tan lejos, escapado de los Crán y arriesgado todo para llegar a este momento. Sin embargo, ahora estaba al borde de su destino. Asintió con la cabeza. ¿Qué tipo de prueba sería esa? ¿Estaría realmente preparada? «He luchado para llegar hasta aquí», dijo Lyra, dando un paso adelante, tratando de ocultar el temblor de su voz. «Estoy lista». Los ojos del guardián se entrecerraron y brillaron con más intensidad bajo la capucha. «La fuerza por sí sola no es suficiente», dijeron. «La espada es más que un arma, es una llave, una fuerza de equilibrio. Para empuñarla, es necesario comprender su verdadera naturaleza». Con un movimiento de la mano del guardián, la antigua estructura que los rodeaba comenzó a moverse. El suelo bajo los pies de Lyra retumbó y las ruinas del patio parecieron disolverse, dando paso a un vasto paisaje envuelto en niebla. Las imponentes ruinas desaparecieron y, en su lugar, una serie de plataformas de piedra se extendían ante ella, suspendidas sobre un abismo oscuro. «Tendrás que enfrentarte a 3 pruebas», dijo el guardián, cuya voz ahora resonaba por todas partes y en ninguna parte. «La prueba de la mente, la prueba del corazón y la prueba del espíritu. Solo cuando las hayas superado todas, la espada será tuya». Lyra miró las plataformas cubiertas de niebla. No tenía más remedio que seguir adelante. Respiró hondo y pisó la primera piedra, que se iluminó bajo sus pies. El aire brilló y un leve rugido le llenó la mente. La niebla se agitó y una figura familiar apareció de pie al borde de la plataforma, un comandante Crán alto e imponente, con su armadura brillando bajo la luz aterradora. Sus ojos se fijaron en Lyra, fríos y calculadores. «Aquí termina tu viaje, humana», se burló el comandante, desenvainando su espada. «Nunca fuiste nada». El pulso de Lyra se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Eso era parte de la prueba, el comandante no era real. Tenía que recordar eso. «Tus palabras no importan», dijo con voz firme. «Tú no tienes importancia». El comandante se abalanzó sobre ella, cortando el aire con su espada. Lyra se apartó con movimientos rápidos y precisos, pero la plataforma bajo sus pies comenzó a agrietarse. Mientras el suelo temblaba, amenazando con derrumbarse en el abismo, sintió una oleada de pánico. «Tu mente es tu mayor enemigo», resonó la voz del guardián. «Acéptalo o serás consumida por él». Lyra comprendió la prueba. No se trataba de derrotar al comandante, sino de derrotar su propio miedo. Las grietas en la plataforma simbolizaban sus dudas e inseguridades. Si dejaba que la controlaran, caería. Cerrando los ojos, Lyra se concentró en sí misma. Podía sentir la presencia de la espada, una fuerza tranquilizadora y constante. Respiró hondo, alejando el miedo,
dejando que se disolviera en la niebla. Cuando abrió los ojos, el comandante había desaparecido y la plataforma bajo ella era de nuevo sólida. «Has superado la prueba de la mente», dijo la voz del guardián, más suave esta vez. «Pero las pruebas más difíciles aún están por llegar». La niebla se espesó de nuevo, girando. La plataforma se extendía en la distancia. Lyra avanzó con pasos cautelosos, pero seguros. La siguiente prueba la esperaba. Esta vez, la niebla se disipó para revelar una pequeña hoguera improvisada y una figura sentada a su lado, envuelta en una manta fina. A Lyra se le atragantó la respiración cuando reconoció a la figura. Era su hermano menor, Hax, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por el hambre y el agotamiento. «Lyra», dijo la voz, poco más que un susurro. «¿Eres tú?». Al verlo, el corazón de Lyra se encogió. No había visto a Hax en años, desde que los Crán la llevaron a la arena. No tenía ni idea de si estaba vivo. «Hax», susurró ella, dando un paso hacia él. «No sabía si volvería a verte». Hax la miró, con los ojos llenos de dolor. «Me abandonaste», dijo con voz temblorosa. «Prometiste protegerme, pero te fuiste. Me abandonaste». Las palabras golpearon a Lyra como un golpe físico. La culpa surgió en su interior, trayéndole a la memoria aquel fatídico día. Había intentado proteger a Hax, pero al final no pudo hacer nada. Los Crán le habían quitado todo. «No fue mi intención», dijo ella, con lágrimas brotando de sus ojos. «Intenté luchar, pero no pude salvarte». La mirada de Hax se endureció. «Podías haberte quedado», dijo él. «Podías haber luchado más, pero huiste. Me dejaste atrás». Lyra sintió un nudo en el pecho. Sabía que aquello no era real, que no era realmente Hax, sino otra prueba destinada a poner a prueba su determinación. Sin embargo, el dolor y la culpa eran reales. «Nunca dejé de luchar», dijo con voz cargada de emoción. «Nunca me rendí. Sigo luchando por ti, por todos nosotros». La figura de Hax desapareció lentamente, suavizándose en una expresión que no era más que comprensión. La hoguera se apagó y la niebla volvió a cerrarse. «Has superado la prueba del corazón», dijo la voz del guardián, aunque ahora con un tono de compasión. «Sin embargo, la prueba final pondrá a prueba tu propia alma». Lyra se preparó mientras pisaba la última plataforma. La niebla se arremolinaba con más violencia que antes. Esta vez no había ninguna ilusión, ni ninguna figura esperándola. En su lugar, la propia plataforma comenzó a desmoronarse bajo sus pies, rompiéndose y cayendo al abismo. Lyra trepó, saltando de un trozo de roca a otro, mientras el suelo a su alrededor se desintegraba. No había un camino claro por delante, solo caos y destrucción, y en medio de todo eso, se oía la voz del guardián en su mente. «La espada es una fuerza de equilibrio», dijo él. «No se doblega ante la voluntad de aquellos que buscan el poder para sí mismos. Solo sirve a aquellos que están dispuestos a sacrificarse». La respiración de Lyra era un suspiro entrecortado mientras saltaba sobre la última roca desmoronada. El abismo se abría debajo de ella y no había ningún lugar a donde ir. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Lyra?», preguntó la guardiana. Por un momento, Lyra dudó. Ya había sacrificado tanto, su libertad, su familia, su vida. ¿Qué más podía dar? Y entonces lo comprendió. La espada no era solo un arma, no se trataba de poder o venganza. Era algo mucho más grande de lo que ella podía comprender. «Estoy dispuesta a sacrificarlo todo por la humanidad, por un futuro», susurró. El suelo bajo sus pies se derrumbó y Lyra cayó en la oscuridad, pero no sintió miedo. Mientras caía, la luz de la espada la envolvió y comprendió que no estaba cayendo hacia la muerte, sino hacia el corazón del poder de la espada, hacia el equilibrio que llevaba tanto tiempo buscando. Cuando abrió los ojos, ya no estaba cayendo, estaba de pie ante el pedestal, una vez más, con la espada brillando intensamente en la parte superior. El guardián estaba de pie a su lado, con la capucha bajada, revelando un rostro anciano y amable. «Has superado las pruebas», dijo el guardián suavemente. «La espada es tuya». Lyra extendió la mano temblorosa y cerró los dedos alrededor de la empuñadura. En cuanto la tocó, una oleada de energía la recorrió, un poder diferente a todo lo que había sentido antes. El peso de la espada era reconfortante en su mano, su energía era estable y tranquila. Lo había conseguido.
Sin embargo, mientras contemplaba las ruinas de la antigua ciudad, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Los Cran vendrían a por ella y la verdadera batalla aún no había comenzado. Con la espada en la mano, Lyra estaba preparada. La guerra por el futuro de la humanidad había comenzado. Al empuñar la espada, Lyra sintió una profunda e inquebrantable determinación apoderarse de ella. Cada fibra de su ser vibraba con el antiguo poder que contenía y sabía que eso era solo el comienzo de su verdadero viaje. Su huida de la arena, su supervivencia en las ruinas y las pruebas a las que se había enfrentado la habían llevado hasta ese momento. El Imperio Cran pronto conocería toda la fuerza de su determinación, pero primero tenía que volver a la humanidad, volver con aquellos a quienes había prometido. El guardián dio un paso adelante, con una mirada suave pero firme. Ahora, carga con el peso de la espada y la esperanza de tu pueblo. Sé consciente de esa carga. Lyra asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo entiendo, pero no lo haré sola. La humanidad se levantará conmigo. El guardián asintió lentamente, mostrando su aprobación, y luego señaló hacia la entrada de las ruinas. Los Cran ya sabrán de tu presencia. Te perseguirán, pero no podrán detenerte. Lyra apretó el puño de la espada y se volvió, con la mirada fija en el horizonte lejano. Había enfrentado el miedo, la culpa y la esencia misma de su espíritu en las pruebas. No había nada más que temer, excepto el fracaso. Lyra se abrió camino por los sinuosos senderos de la antigua ciudad, moviéndose rápida y silenciosamente. Los poderes de la espada parecían intensificar sus sentidos y logró esquivar con destreza a las patrullas Cran. Al llegar al borde de las ruinas, el sol comenzaba a salir, proyectando una luz roja como la sangre sobre el paisaje estéril. Su nave Cran robada estaba escondida en un desfiladero y no perdió tiempo en subir a bordo. Cuando la nave despegó, Lyra echó una última mirada a las ruinas. Se sintió como si se estuviera despidiendo de su yo anterior, la prisionera, la esclava, la guerrera que había luchado solo para sobrevivir. Ahora, sin embargo, era algo más, era una líder, un símbolo. El vuelo de regreso a las colonias exteriores transcurrió sin incidentes, aunque Lyra sabía que la calma no duraría mucho. Los Cran pronto descubrirían el robo de la espada y, cuando lo hicieran, no dudarían en hacer todo lo posible para dar con ella. Pero esa era una lucha para otro día. Lyra aterrizó en las inmediaciones de la colonia humana donde había crecido. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos volvían. Habían pasado años desde que había visto su hogar y, sin embargo, todo le resultaba familiar. Los edificios de metal oxidado, las calles embarradas, los rostros sombríos de las personas que luchaban bajo la opresión de los Cran. Al salir de la nave, las cabezas comenzaron a girarse y los susurros se extendieron por la multitud como rastros de pólvora. La reconocieron, era la chica que había sido secuestrada, la luchadora que se había convertido en un símbolo de la rebelión. Sin embargo, lo que aún no sabían era lo que había traído consigo, la espada. «Es ella», susurró alguien, con la voz temblorosa por el asombro. Lyra levantó la espada, cuyo antiguo brillo resplandecía bajo el sol de la mañana. «Este es el comienzo», gritó ella, y su voz resonó entre la multitud reunida. «Los Cran nos han esclavizado durante demasiado tiempo. Creen que somos débiles, pero se equivocan. Tenemos la fuerza para luchar. Tenemos la fuerza para vencer». Un murmullo de emoción se extendió entre la multitud, que comenzó a avanzar con rostros llenos de esperanza, determinación y desafío. «Ya no lucharemos por sobrevivir», continuó Lyra. «Lucharemos por la libertad, por nuestro futuro. Esta espada no es solo un arma, sino también un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Recuperaremos lo que es nuestro». La colonia estalló en aplausos, con los puños en alto, y la gente se precipitó hacia adelante, reuniéndose alrededor de Lyra, con los ojos ardientes de un propósito renovado. Por eso había luchado, por eso lo había arriesgado todo. Y ahora, la chispa de la revolución se había encendido. Los Cran reaccionaron rápidamente. Pocos días después del regreso de Lyra, sus naves de guerra descendieron sobre las colonias exteriores con la intención de aplastar la revuelta humana antes de que se extendiera. Sin embargo, Lyra estaba preparada. Pasó esos días reuniendo a la gente, organizando a los combatientes de la resistencia dispersa y preparándose para la batalla que se avecinaba. Cuando la flota Cran llegó,
se encontró con una fuerza unida esperándola. Las naves humanas, improvisadas apresuradamente y muy inferiores en armamento, se mantuvieron desafiantes en su camino. Sin embargo, lo que los Krang no se dieron cuenta era que Lyra y su pueblo tenían algo mucho más poderoso que las naves o las armas: tenían esperanza. La batalla comenzó con un estruendo de metal y energía. Las naves Krang lanzaban fuego sobre las fuerzas humanas, pero Lyra lideró la carga, su nave zigzagueando a través del caos, con la espada brillante en la mano. Ya no luchaba por sobrevivir, sino por la victoria. Con cada hora que pasaba, la marea de la batalla comenzó a cambiar. Los humanos, menos numerosos y en desventaja, lucharon con una ferocidad que los Krang no habían previsto. En el centro de todo estaba Lyra, cuya presencia funcionaba como un faro de inspiración. Mientras la batalla continuaba, la nave de Lyra atravesó las defensas Krang, dirigiéndose directamente hacia la nave de mando. El comandante Krang, el mismo al que se había enfrentado en la arena, la esperaba en el puente, con el rostro desencajado por la ira. «Esto se acaba ahora», dijo Lyra, entrando en la cubierta de mando con la espada en llamas en la mano. El comandante se burló. «¿Crees que esta espada te salvará, humana? Aún no eres nada». Los ojos de Lyra se volvieron más firmes. «No lucho por mí, sino por todos nosotros». Con un golpe poderoso, rápido y certero, Lyra bajó la espada, cortando con facilidad las defensas del comandante Krang. La batalla terminó en un instante. El comandante cayó de rodillas, con los ojos abiertos en señal de incredulidad, mientras las fuerzas de Krang se desmoronaban a su alrededor. Lyra permaneció de pie, con la espada brillando a la luz de las naves en llamas. Las tropas estallaron en aplausos mientras las naves Krang comenzaban a retroceder, huyendo de la derrota. La guerra no había terminado, pero esta batalla había sido un punto de inflexión. El Imperio Krang había sufrido un golpe devastador y la noticia de la victoria humana se extendió rápidamente por la galaxia. Más colonias comenzaron a surgir, inspiradas por el liderazgo de Lyra y el poder de la espada que empuñaba. Al amanecer después de la batalla, Lyra se encontraba al borde del campo de batalla, con la espada aún en la mano. Sabía que habría más desafíos por delante, más batallas que librar, pero, por primera vez, la humanidad tenía esperanza. Por primera vez, tenían un futuro. Lyra no solo había encontrado la espada, sino también a sí misma. Se había convertido en la líder que la humanidad necesitaba, un símbolo de su fuerza, resistencia y espíritu inquebrantable. Con la espada en la mano, los guiaría a la victoria. Había comenzado el amanecer de una nueva era. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.